porque tu opinión también cuenta. Lo que voy a decir a partir de ahora. Vamos a ver lo que va a decir. Déjame yo poner el micrófono aquí. Sí, lo que voy a empezar a decir a partir de ahora, escúchelo desde la premisa que nadie es perfecto, que una cosa es comulgar con una cosa, otra cosa es ver las realidades y otra es aceptarlas, implementarlas y promoverlas. Lo que voy a decir es sobre las realidades que veo y sobre la data que interpreto, no de las cosas que yo pueda creer o apoyar, es solamente un panorama de la realidad. ¿Y qué es una sociedad creada para ser progre? Una sociedad creada para ser progre es una sociedad que incentiva comportamientos progres. Y nosotros estamos en una sociedad así. Estamos en una sociedad que incentiva comportamientos, que incentiva el varón a no ser tan masculino, que incentiva a la mujer a no ser tan femenina, e incentiva yo le llamo el liberalismo extremo. Y tú me dirás, ¿cómo tú, abanderado por la libertad, puedes hablar de liberalismo extremo? Claro, el tipo de liberalismo que no tiene normas sociales. En todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la humanidad, siempre, por más pequeños que fueran los grupos que se unían, siempre había una norma. Fuera un grupo familiar en el hombre la época del hombre neandertal, sea un grupo familiar o fuera una tribu, desde ahí ya habían normas sociales. O sea, la familia que se ponía de acuerdo y decía, la hembra no sale a cazar porque los animales se la pueden comer, o los niños no pueden salir de la cueva porque tienen peligro. Ya ahí tú empiezas a tener normas sociales. Y lo mismo pasaba con las tribus en diferentes puntos del planeta a lo largo de la historia. En África habían tribus y aquí también en Mesoamérica, en la época de los mayas y los incas, habían tribus que tenían tribus vecinas, tribus de 50, 60, 70 gente, que tenían tribus vecinas, que tenían costumbres ambas totalmente diferentes. Tenía una tribu que para la mujer, por ejemplo, andar con los senos afuera era lo normal porque era visto como algo, como un valor femenino, el tamaño de los senos, y tenías otras tribus que destapar los senos no era propio porque se entendía que tener los senos descubiertos era como demostrar la intimidad, como algo que, nunca, que no lo vio más que su familia cercana desarrollarse. Y esas dos realidades, y son dos ejemplos que estoy poniendo, pero esas dos realidades se daban en dos lugares, probablemente en el mismo sitio, o no probablemente, que se daban en el mismo sitio, y que, y que al final cada tribu tenía su norma. Y lo que quiero resaltar es esto, que aún en los grupos pequeños, aún en la antigüedad, aún en las tribus, habían normas sociales. ¿Qué está pasando en la actualidad? En la actualidad está pasando que las normas sociales y con el liberalismo radical, que las normas sociales se ven como el enemigo. Como no, yo tengo que tener una libertad extrema, yo tengo que tener una libertad extrema y esa libertad extrema no me puede nada incidir. El Estado no debe existir, nadie me debe dictar a mí qué hacer. Yo puedo andar sin ropa en la calle, independientemente de quién me vaya a ver, porque ese es mi quote unquote libertad. Y este liberalismo radical, que yo lo llamo liberalismo radical, lo único que busca es como, o se esconde más bien, se esconde debajo de una sombrilla conservadora y aún dentro de esto incentiva esta sociedad creada para progreso. ¿Y cómo que se esconde debajo de una sombrilla conservadora? Claro, porque la nueva línea de conservadurismo va muy de acuerdo a la libertad individual. Entonces yo puedo decir que yo soy un abanderado de la libertad, pero no digo hasta qué punto yo quiero libertad. Y es válido diferenciarlo. ¿Por qué? Porque en una sociedad creada para ser progre, cuando tú hablas de eliminar todas las normas sociales, pues entonces tú vas a tener un wokeísmo casi natural evolucionando. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros estamos en una sociedad, como bien dije, que incentiva al hombre a ser más femenino, que incentiva a la mujer a ser más masculina, que incentiva a los niños a bailar con pasos que son, vamos a decir morbosos, pero sexuales en su naturaleza, y a bailar canciones con contenido explícito. Una sociedad que aplaude a los niños y normaliza a los niños que hacen cosas con contenido explícito. Por ejemplo, vemos videos de niños bailando la canción esta de Ángel Dior, Pipiropi,
vemos niños cantando canciones del Alfa, vemos niños cantando canciones con contenido explícito en sentido general, pero vemos niños bailando este tipo de cosas, publicándolo en redes sociales, generándole una interacción y esto a ellos lo hace sentir que eso está siendo validado. ¿Por qué? Porque el adulto como tal dice, bueno, eso no es nada porque eso es cosa de muchacho. Y como eso no es nada de cosa de muchacho, el adulto valida el comportamiento. ¿Y a dónde llevará esto? Uno se puede preguntar. ¿A dónde llevará esto? ¿A dónde llevará que la sociedad misma nos incentive a comportamientos sexuales tempranos, a una hipersexualización, valga el punto, que la misma sociedad nos incentive a una decadencia de valores morales y nos incentive a un desorden en la identidad del individuo? Vamos con esta llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días. Bueno, se desconectó. Y nos incentive a una desconexión en la identidad biológica del individuo. Y por más que nosotros querramos solamente tener esta bandera como de, no, yo entiendo que la sociedad es conservadora, que la gente aquí cree en Dios, que tenemos un alto porcentaje de personas creyentes y demás. Al final del día, la masa poblacional ya está comportándose más como progre. ¿Por qué? Porque tú tienes la academia que incentiva el comportamiento progre, tú tienes las noticias que incentivan el comportamiento progre, tú tienes los valores morales en decadencia. Uno dirá, óyeme, pero es que los valores morales son retrógradas. Pero es que a veces la gente lo dice de hipócrita y que se quiere poner en una palestra. No, nadie es perfecto. Yo cometo un montón de errores, todo el mundo comete errores. Nadie que menciona, o no nadie, la mayoría de personas que mencionan el debería ser, no necesariamente lo dice porque tal vez no tenga intenciones de o porque no comete errores. Lo dice porque o no lo dice, yo lo digo, porque cuando tú tienes una sociedad como tal y esta sociedad no tiene unos parámetros de comportamiento, sean cuales sean los parámetros, esa sociedad va a ir en decadencia y va a terminar en desorden. Y di como noticia en el bloque anterior lo que pasó en Estados Unidos, en Connecticut. En Estados Unidos, una corte ya desidentifica la biología. O sea, ya dice que la biología no es el parámetro para tú determinar en qué grupo estás. Ya esa corte hace un precedente para que Connecticut, de manera específica, el estado de Connecticut, empiece un proceso de decadencia porque derriba normas morales y derriba normas éticas y derriba sentido común. Y así, paso a paso, sigue dando República Dominicana, donde narrativas se quedan en la mente de los más jóvenes, donde narrativas se quedan en la mente de los más muchachos, donde el niño crece siendo aplaudido porque baila con un gilet en la boca, un adulto, donde una niña de 11 años casi llora porque ve una bailarina con muecas y dice que es la primera vez que conoce a una muchacha famosa. Pero es que Eury, tú pones eso como que eso es la República Dominicana y eso no No, es así. por eso puse el ejemplo de Connecticut. Eso está pasando en el No, mundo. no, pero como que esa es la totalidad de la República Dominicana. Es, Por ejemplo, ujú, aquí, mientras aquí exista toda esa matrícula universitaria llena, a mí eso es marginal, eso de la 42, de que pasa con un gran número de personas, sí, pero tú no, cada cuántas veces tú ves los videos llenos de la universidad de los jóvenes cogiendo examen o de los jóvenes cogiendo exámenes de admisión para entrar a cualquiera de las universidades que hay en el país. ahí hay un detalle. Tú no lo ves esos videos ni lo vas a ver porque eso no se hace viral, eso no tiene morbo, eso no, pero eso está pasando Pero hay un y detalle pasa ahí. todos Hay, los días. hay un detalle ahí en la data. Lo de la 42, tú ves 3 gente que están ahí, que hacen eso, y se hace viral y tiene una exposición, porque eso no es lo normal, eso es lo que genera un morbo, y genera una difusión. Y cuando tú ves la difusión, tú te vas a dar cuenta que la mayoría absoluta de los comentarios son negativos y repudiando eso. Claro, pero hay un detalle. Hay un detalle. Si bien es cierto que muchos de esos comentarios pueden ser negativos y repudiando eso, dentro de las mismas universidades, ya hay una generación que ve ciertos comportamientos como válidos, reales y replicables. A pesar de que estudian, a pesar de que pasan las materias,
a pesar de que se van a graduar en un momento determinado, pero esos mismos son y me van a decir: "Oye, pero no está mal que uno se desahogue". Está bien, cada ser humano tiene su No, es su que su parámetro. A lo que yo me refiero es a la norma moral del desorden, donde tú te encuentras profesionales X con cierto grado académico X, y yo sé que va a sonar feo y es incómodo que se lo digan, o que lo digan, sentado en una esquina de un barrio, en un colmadón, haciendo desorden, no acatando las normas de orden público, porque eso es normal. sí, pero eso es un asunto ya de que se ha normalizado en Ujú, República Dominicana, porque nosotros tenemos un Estado con muchísima falencia. No necesariamente eso entra en el orden de ser progre o de lo woke. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos puta. que entender eso en el aspecto, eso es algo totalmente distinto, porque eso es algo que siempre se ha hecho aquí. Esto siempre ha sido Sí, un no. desorden en cuanto a Sí, no. eso. Ahora, en cuanto a lo que tú decías de validar acciones de esa agenda progresista, de validar acciones de esa religión del extremismo woke, ¿qué sucede? Nosotros estamos, tú sales a ver, por ejemplo, en Twitter, Ujú. y yo creo que los que, no estoy hablando de derecha, de libertario, estoy hablando todo el que está en contra de lo woke. Yo creo que llevamos la batalla bastante bien. Claro, Y ellos están bastante reducidos y disminuidos. Al en contrario, el feminismo y esa agenda progre en Twitter, por lo menos, la gente lo que dice: "Y estos malditos locos". en un grupo poblacional. Hay un grupo que está desarrollándose actualmente, específico en los jóvenes, que va creciendo vamos a decir, con creencias, porque es casi un sistema de creencias, con creencias innatas de cosas que ve como válida. Y yo estaba en un lugar, estábamos almorzando de algo, en un lugar estábamos almorzando y unas personas estaban hablando, y te voy a contar después de esta llamadita para no dejarla caer. Buenos días, ¿quién nos hable desde dónde? Buen día. Sí, ¿con quién tenemos el honor? Sí, habla ya. Cuéntenos. Sí, un comentario. Yo estoy de acuerdo con Jaime en algunas cosas que él estaba diciendo. Y yo me pregunto, ¿tú todo lo relacionas con que progres? O sea, por ejemplo, en la música, yo recuerdo que en el 96 pasaba muchas cosas similares ahora mismo en las escuelas. Y hoy en día, mi generación, la mayoría que salimos somos profesionales, estudiamos, y fueron etapas con lo que montas. Porque todo tú lo quieres relacionar como que eso es claro, eso es como, entonces, algo como que no está muy claro. Mira, te contesto brevemente, es sencillo. Muchísimas gracias por la llamada. Es sencillo, cuando nosotros estábamos jóvenes, había normas sociales más vivas. Había un código moral y un sistema de creencia diferente en la estructura nuestra. Por eso nosotros todavía tenemos un respeto. Y podrían argumentarme, no, pero es que sociológicamente es normal que el individuo, mientras más joven, va subiendo la barra del comportamiento y haciendo cosas más, quote unquote, extremas. El punto está en que, ¿y cómo lo relaciono con progre? En que esa misma barra moral fue bajando por cómo la barra moral se fue comportando y fue incentivado por el progresismo o el wokeísmo, en el que tú vas construyendo una sociedad en el tiempo que incentive esto al punto que se vea normal, que se esté normalizando. Entonces, no es un asunto de que en nuestra época, nosotros vimos cosas y vivimos cosas, y en esta época esas mismas cosas se viven. Bueno, es que la estructura social que había en ese momento no incentivaba al 100% el comportamiento. Nosotros lo veíamos, pero teníamos una estructura social diferente. Ahora no. Ahora la estructura social incentiva el comportamiento, lo valida e inclusive lo multiplica. Y contestándote, yo estaba en un lugar, a lo que me refiero con el wokismo, estaba en un lugar, estábamos almorzando, un grupo de personas, y entre la conversación salta una parte, uno de ellos que dice como, no, mira, yo estoy aquí porque esta persona, eh, porque a tal persona no le iban a contratar porque está embarazada. Y la reacción de un grupo de jóvenes que estaba ahí, la reacción de un grupo de jóvenes féminas que estaba ahí, a mí me sorprendió, porque no hubo un razonamiento y no hubo
un criterio en el por qué esa persona no podía ser contratada mientras estaba embarazada. Sencillamente, eso es machista, eso está mal, eso es machista, eso está mal, eso es machista, eso está mal, eso es discriminatorio. Y son entes productivos, son entes que facturan, son entes que trabajan. Y claro, eso es un grupo, ¿verdad? Un grupo reducido. Pero cuando tú miras ese pensamiento en cuanto al individuo en un margen de edad, en ciertos estratos sociales, te das cuenta que el comportamiento como tal es replicado y que el modus de creencia de esas personas es similar Pero también. es que yo te voy a decir, y te voy a poner un ejemplo de algo que ocurre en República Dominicana todos los días, A ver. todos los días. Aquí, el que es pobre tiene derecho a robar, porque aquí lo defienden. Ay, no, eso fue porque se le robó esa lata de leche a su hija, Ujú. porque su hija tenía hambre. No tenía. O sea, eso no te da derecho a robarle al que compró esa lata de leche, tal vez con sacrificio y con esfuerzo. Hence the point. Entonces, es un pensamiento que está arraigado en una clase social, sobre todo la clase social más, los estratos más bajos y otros que quieren venir a tomar poses de las cosas, de las cosas. Yo estoy seguro que esos que te están diciendo a ti que van a contratar una persona embarazada, eh, no lo harían, no lo Si harían. tuvieran la empresa, no lo No lo harían. harían. Entonces, o si lo hacen y tienen una mala experiencia, van a aprender de por qué que no lo hacen en la práctica. Es muy bueno ponerse siempre del lado del que uno ve más débil, del que uno ve más desprotegido. Ahora, vamos a analizar, vamos a pensar, pero eso a mí no me preocupa porque es que la realidad se impone a toda esa ficción y nosotros al final vamos a vivir lo que está viviendo Perú por escoger un tremendo imbécil como Eh, presidente. Y nosotros vamos a vivir lo que está viviendo Venezuela por escoger a un tipo que no era para nada un imbécil como Hugo Chávez, pero sí representaba lo peor para esa sociedad. Y escogieron a este individuo y era bueno porque le daba a los pobres y era bueno porque hizo 20,000, una estructura clientelar y asistencial de todo el Estado venezolano que mientras tenía petróleo era rico y estaba bien, pero cuando vino la crisis del petróleo empezaron a sentir de que esa vaina no funciona. Entonces, vamos a vivir lo mismo que va a vivir Argentina, Chile Chile. con Gabriel Boric, que es otro estúpido, otro idiota que escogieron en ese país precisamente. Oye, nadie aprende de comunismo ajeno. Nosotros todavía no hemos vivido esa etapa y Claro. nosotros estamos luchando por lo menos para retrasar Ese pro esa etapa, ese mira la proceso. frase que tú usas, Retrasarlo, retrasarlo. porque al final nosotros estamos peleando. Hoy el establishment, ¿qué es? Progre, o sea, nosotros estamos Hence peleando the point. con 20,000 marcas, o sea, todas las marcas más influyentes del mundo te ponen a ti de que el mes del orgullo gay. Tú vas a todas las tiendas en Estados Unidos, yo no estoy hablando de que aquí en República No, yo sé, Dominicana yo que no se tampoco, siente eso, ¿tú yo me entiendes? tampoco, yo tampoco. Tú vas a todas las tiendas de Estados Unidos en julio, creo que es, o en agosto, el mes progre, el mes LGTB, del orgullo gay, y tú vas a ver en todas las tiendas muchísimos stands Que son que exclusivos. son exclusivos desde que tú entras a la tienda. Eso es lo primero que tú ves en ese mes. Entonces, tú ves, por ejemplo, que los influencers, sencillamente por su dinero, Promocionan ese tipo de cosas. promocionan todo tipo de disparate, sencillamente porque le dan su dinero. A ellos no Pero les importa, ni tienen tampoco valor, tampoco tienen valor ideológico no, ni entienden. La mayoría de ellos su sencillamente cogen su dinero, sencillamente andan detrás de like y y publican cualquier cosa que se vea empática, que se vea bien para esos likes y al final nosotros estamos luchando por eso. Ahora, cuando tú le explicas a la gente
cuando el sentido común le llega a la gente, muchas de esas cosas se imponen. Pero Muchos de esos países le han tenido que dar para atrás todo eso. es justamente lo que estoy tratando de decir. O sea, fíjate cómo tú bien traes esa colación, el establishment es ese y la sociedad corre a ese nivel. Ahora, es cierto, nadie aprende por comunismo ajeno, pero ¿a qué costo y cuánto nosotros podemos mitigarlo si identificamos que la sociedad tiene esos indicadores? Porque fíjate aquí todavía al 100% no tenemos banderas de quote unquote el orgullo, pero ya en el año pasado, o en este, si mal no recuerdo, la embajada americana tenía su bandera de Black Lives Matter y estaba haciendo cosas alusivas. Tú ¿No? Y tienes, del orgullo gay, ellos llegaron a subir la bandera del orgullo gay en su embajada. claro, entonces tú vas a tener, ya dentro de poco nosotros vamos a tener escuelas, dentro de las escuelas, inclusive públicas, que maestros se van a pasar de graciosos y van a llevar y van a celebrar su Día del Orgullo Gay. Y Así es, por eso hay un rol que nos corresponde a nosotros como padres, de hacerle frente a esto. Muchas veces lo que tenemos un pensamiento contrario a estas agendas que son articuladas, pagadas, estructuradas, como ellos están organizados, están instrumentalizando desde profesores hasta adolescentes, ellos sí todos los días viven en eso. Nosotros, y no le importa tampoco ujú. hacer eso. Nosotros como padres debemos de ¿qué? De estar pendiente a eso y tener el valor, el coraje y la gallardía para irnos en contra de eso sin importar lo que nos vayan a decir. Y mira la otra parte, que tú mencionaste varias de las cosas que tiene articulada, pensada, bla, pero también es una agenda o una intención de provocar ese pensamiento progre, porque no es progresista, es progre de wokeísta, de provocar ese pensamiento y tienen una paciencia Para empezar, para claro. germinarlo. O sea, ellos lo van inyectando, van generando las mecánicas, van generando las condiciones. Yo siempre he dicho aquí, pro familia, ¿dónde está? En los barrios. ¿Dónde es que ellos se meten? En los barrios. ¿Dónde es que se meten? En las escuelas. Van moldeando las mentes. Y lo van haciendo con paciencia y van creando estas condiciones sociales de normalización para que cuando llegue el momento sea más fácil y aceptable por la generación que viene. Porque lo más difícil de cambiar es el sistema de creencias. Entonces, si tú lo montas desde pequeño, pues se va desarrollando hasta que se ve normal. Y ese es justamente el punto. Ya estamos en una sociedad que está creada para que este tipo de cosas sea visto como plausible, normal y válido. Y que uno despierte cuando la realidad se imponga. Pero, ¿qué tanto se va a imponer la realidad? Porque ahí tenemos el ejemplo, vuelvo y lo repito, el ejemplo de la Corte Federal en Connecticut. Ahí la realidad no se impuso. Ahí se construyó una realidad nueva con una sentencia que determina que la biología no existe. Entonces, a ese detalle es que estamos viendo una sociedad que se está precondicionando para sembrar semillas del wokeísmo, sembrar semillas progres, o que está precondicionada sembrando semillas progres y generando un comportamiento progres que en 10, 15, 20, 30 años será la norma si nosotros no ponemos parámetros claros, valores morales claros y normas sociales claras. Eso es lo que yo entiendo que todo el mundo sabe, pero poca gente dice. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.